La Biblia dice que Dios es el Hijo unigénito de Dios. También dice que estuvo con Dios desde el principio, desde antes de la misma creación, y que todo fue hecho por Él. Además de esto, los evangelios nos dicen que Jesús conocía su propósito aquí en la tierra desde el principio, el morir por nuestros pecados, y lo enfrentó voluntariamente, no solo por su amor, sino porque sabía que era la voluntad de Dios. Este conocimiento sobre el plan de salvación de Dios, un plan que fue preparado desde antes de la misma creación, junto con la seguridad de que Dios no lo iba a abandonar en la cruz, permitió que Jesús enfrentara su muerte voluntariamente, un dato que no se puede pasar por alto. Sin embargo, cuando uno lee los relatos bíblicos sobre su muerte, nos encontramos con algunas de las palabras más chocantes que Jesús jamás había dicho. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo el Hijo de Dios pudo haber dudado de Él, aunque fuera por un momento, especialmente dado la información previamente mencionada? ¿Verdaderamente Dios desamparó a Jesús? Y si no, ¿por qué Jesús parece haber pensado así? La Biblia no nos da una contestación directa, pero sí nos da la información suficiente como para llegar a una conclusión razonable. Se ofrecerán dos contestaciones. La primera requiere un mejor entendimiento sobre el significado detrás del sacrificio de Jesús. La Biblia enseña que el pecado nos separa de Dios. Esta separación nos lleva al dolor, sufrimiento y muerte. La paga del pecado es muerte, y Jesús vino a pagar esa deuda por nosotros. En otras palabras, Jesús dio su vida para que nosotros podamos vivir. Ahora, Jesús nunca pecó él mismo. Era perfecto en todo sentido de la palabra, lo cual significa que nunca antes había sentido las consecuencias del pecado, en específico la separación de Dios. Reflexiona en eso por un momento. El dolor y sufrimiento de este mundo se debe a su separación de Dios. Todo el dolor que has experimentado en tu vida es debido a la existencia del pecado en el mundo. Mientras piensas en esto, es importante recordar que nosotros no cargamos los pecados de otros, sino que solamente cargamos con nuestros propios pecados. Sin embargo, Jesús en la cruz cargó con los pecados del mundo entero, una carga tan pesada que Pablo hasta llega a decir que Jesús se hizo pecado. Esto significa que todo lo que nosotros sentimos como consecuencia del pecado, Jesús también lo sintió, pero llevado a un extremo inimaginable. Por la primera vez en sus aproximadamente 33 años de vida, Jesús se sintió separado de Dios. Si le añadimos a esto el hecho de que el pecado distorsiona nuestra perspectiva, vemos que es más que razonable que Jesús se haya sentido desamparado temporalmente. El llanto de Jesús entonces no fue el resultado de Dios verdaderamente desamparando a Jesús, ni de Jesús dudando de Dios de ninguna manera, sino que fue el resultado de haber tenido que cargar los pecados del mundo entero en sus hombros. Una segunda explicación se puede encontrar en el Salmo 22. Esto es un salmo profético y mesiánico, escrito por el rey David, y habla sobre el sacrificio que Jesús, el Mesías, un día haría por el mundo entero. El salmo hasta comienza con las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto no es una coincidencia. Jesús tuvo que haber citado este salmo de manera intencional, con el propósito de llamar nuestra atención hacia Él y demostrando que su sacrificio fue el cumplimiento definitivo de las profecías mesiánicas. En vez de minimizarlo entonces, el llanto de Jesús en la cruz en realidad hace que su sacrificio sea más significante aún. Sus palabras deben provocar en nosotros que reflexionemos sobre su grandeza, lo cual nos puede llevar hacia la respuesta apropiada, el arrepentimiento y la fe en el único Jesús.